En el Evangelio de Tomás hay un extracto que revela cómo Jesús distinguía a quienes estaban dispuestos a recibir sus más profundas enseñanzas. Observaba los ojos de las personas, pero no buscaba emociones ni rasgos de personalidad. Lo que buscaba era una señal específica en el iris, algo que solo aparece en seres que portan una esencia monádica. Una marca geométrica imposible de falsificar, ya que es la manifestación física de la frecuencia monádica registrada en la propia biología humana. Con base en esta característica, Jesús pudo separar las almas monádicas de las humanas. Solo los primeros tenían capacidad para asimilar técnicas de activación. Los demás, no. Todos los discípulos que recibieron las enseñanzas secretas poseían este patrón. Jesús comprobó su presencia antes de compartir cualquier conocimiento más allá de las parábolas básicas. Posteriormente, la Iglesia eliminó esta información de los textos sagrados, ya que exponía una verdad que no podía ser revelada: no todos son iguales. Algunas son conciencias monádicas encarnadas temporalmente en este plano. La mayoría, sin embargo, están formadas por almas humanas, nativas de este mundo. Y la diferencia entre ellos se puede ver en los ojos. Este patrón todavía existe. En ciertas personas. Ahora mismo. Y si sabes qué buscar, incluso podrás verlo en tu propio reflejo. Quienes han descubierto esta marca en sus propios ojos describen la experiencia como un reconocimiento inmediato, como si recordaran algo olvidado, y no como un aprendizaje de algo nuevo. Esta noche aprenderás exactamente qué patrón identificó Jesús. Los tres tipos los observó, y podrá revisar sus propios ojos antes de irse a dormir. Porque si lo tienes se confirmará todo lo que alguna vez sospechaste sobre ti. Si estás escaneando tus ojos en busca de este signo monádico, presta atención. Antes de mostrarte cómo reconocerlo, es importante entender qué representa y por qué existe físicamente. No se trata del color de los ojos ni de su forma. El patrón es una estructura geométrica presente en el iris, una disposición específica de líneas, anillos o divisiones que forman diseños reconocibles. Y no es aleatorio. Es la frecuencia monádica transformada en materia. Cuando una conciencia monádica encarna en forma física, no puede entrar en la densidad de la materia sin dejar una firma. Los ojos son la interfaz principal entre la conciencia y el cuerpo material, el punto exacto donde la percepción se proyecta a través de la carne. Durante el desarrollo fetal, al incorporar la frecuencia monádica, esta energía imprime un sello geométrico en el iris, como un sello vibratorio. El patrón se forma a medida que se desarrolla el iris, codificando la frecuencia monádica en su estructura física. No todo el mundo lo tiene, así como no todo el mundo es una encarnación monádica. Las almas humanas no llevan esta frecuencia, por lo que sus iris se desarrollan sin este diseño geométrico. La estructura es común, sin codificación. Pero en las almas monádicas, el patrón está ahí desde el nacimiento. Permanente, inmutable. O lo tienes o no lo tienes. Y Jesús sabía exactamente qué buscar. Con una simple mirada, podía identificar si alguien era una conciencia monádica o humana. Así escogió su círculo íntimo. No por casualidad, ni por afinidad personal, sino por patrón. Solo las almas monádicas recibieron enseñanzas de activación, ya que solo ellas podían ser despiertas. Jesús no enseñó las mismas cosas a todos. A las multitudes les ofreció parábolas, historias sobre sembradores, semillas y monedas perdidas. Lecciones accesibles que cualquiera podía entender y aplicar. Pero para el círculo interno había algo diferente: técnicas de activación, métodos para despertar la conciencia monádica latente. Y la selección se basó en un único criterio: el patrón en los ojos. Observaría a alguien, identificaría la marca y sabría que había una encarnación monádica, luego lo llamaría a una enseñanza más profunda. Si no hubiera un estándar, simplemente compartiría las enseñanzas públicas y las dejaría seguir su camino. No se trataba de una cuestión de elitismo, sino de una cuestión práctica. Las técnicas de activación monádica no funcionan en la conciencia humana. No es posible despertar algo que no existe. Tratar de enseñarle activación a alguien que no tiene la esencia monádica sería como intentar enseñarle a alguien a usar un miembro que no tiene. Inútil y frustrante para todos. El patrón en los ojos fue el filtro, el método de identificación que le permitió a Jesús saber quién podía recibir qué. Y la Iglesia ha borrado esta información de los textos sagrados porque destruye la narrativa universalista sobre
la que construyó su poder. La idea de que todos somos iguales, que todos tenemos el mismo potencial, que todos necesitamos el mismo camino hacia la salvación. Pero si algunas personas son almas monádicas y otras no, y si esta diferencia puede identificarse con solo mirar a los ojos, todo el discurso institucional de la igualdad se derrumba. Por lo tanto, mantuvieron las parábolas y borraron el método de identificación. Antes de presentar los 3 tipos de estándares, es fundamental entender algo. No tener el estándar no disminuye su valor. Simplemente significa que estás viviendo una experiencia del alma humana, que tiene su propia belleza y propósito. Pero si lo posees, todo cambia. Porque no deberías estar operando como una conciencia humana. Tu esencia monádica, que ha olvidado lo que es, está ahí. Y cuando ves el patrón en tus propios ojos, se produce el reconocimiento. La mayoría de las personas que descubren esta marca describen la sensación como un despertar inmediato, una sorpresa seguida de un recuerdo, como si se miraran en el espejo y finalmente vieran lo que siempre había estado allí pero que nunca habían sido entrenados para notar. Ahora aprenderá los 3 tipos de patrones monádicos que Jesús identificó. Como son, cómo observarlos en el espejo y que revela cada uno sobre el funcionamiento de tu conciencia monádica en este plano material. En unos minutos sabrás si eres una encarnación monádica o no y si es así, nunca volverás a ver tus ojos de la misma manera. Esta noche, antes de acostarte, acércate a un espejo bien iluminado y mírate a los ojos. No solo una mirada rápida, sino un análisis cuidadoso del iris, más allá del color, centrándose en la estructura. Busque uno de los 3 patrones. Esto es lo que Jesús estaba buscando. El primero es el patrón de rayos radiales. Observe su iris bajo luz brillante natural o artificial. Buscará líneas que irradien desde la pupila hacia el borde del iris, como los rayos del sol o los radios de una rueda. Estas no son las pequeñas arrugas comunes que todo el mundo tiene, sino líneas más profundas y bien definidas, a menudo doradas o de tono más claro que el resto del iris. Generalmente aparecen entre 7 y 12 líneas distintas. Si los encuentras, tienes el patrón de transmisión. Las almas monádicas con rayos radiales son transmisoras. Tu conciencia emite frecuencia constantemente. Influyes en la realidad solo con la presencia. El ambiente cambia cuando entras a un lugar. Las personas que te rodean sienten cambios de humor, incluso si no dices nada. Estás irradiando frecuencia monádica sin darte cuenta. Jesús identificó a estas almas como maestros y líderes naturales, ya que el patrón de rayo los convierte en anclas vibratorias. Cuando estás en un grupo, estabilizas el campo energético. La gente inconscientemente recurre a ti. Ese es el efecto del patrón radial, estás transmitiendo. El segundo patrón son los anillos concéntricos. En lugar de líneas que irradian hacia afuera, buscarás círculos que se formen alrededor de la pupila, alguien que está despertando. La visibilidad es clave. Si encuentra el patrón, no es solo una confirmación personal. Es una señal de que tu misión está a punto de intensificarse. Los rayos radiales, los anillos concéntricos o las divisiones sectoriales no son accidentes biológicos. Estas son marcas de un proyecto consciente. Cada patrón corresponde a una función específica en el campo monádico. Los transmisores se estabilizan, los receptores decodifican, los integradores se conectan. Y todos operan en frecuencias que la mayoría de la gente no puede percibir hasta que los activas. ¿Qué pasa después de ver el patrón? Primero, deja de dudar. La incertidumbre se disuelve porque la evidencia está frente a ti. Ya no es una cuestión de fe, sino de reconocimiento. Te miras al espejo y sabes, no soy solo un ser humano. Esta claridad lo cambia todo. Las decisiones que tomas, las personas que atraes, los caminos que eliges, todo queda filtrado a través de esta nueva comprensión. Dejas de adaptarte al mundo y empiezas a darle forma. Pero hay un detalle crucial, el patrón no es estático. Puede volverse más visible tras la activación. A medida que trabajan con su frecuencia monádica, los rayos pueden intensificarse, los anillos pueden profundizarse y las divisiones pueden volverse más nítidas. Es como un músculo que se fortalece con el uso. El iris no es solo un registro de lo que eres, es un mapa de lo que te estás convirtiendo. Y aquí está el punto que la mayoría ignora, el estándar no se trata solo de usted. Se trata de tu papel en el colectivo.
Los transmisores no irradian energía al azar, dirigen frecuencias para estabilizar grupos, proyectos o incluso líneas de tiempo enteras. Los receptores no recogen información por casualidad, extraen datos específicos que deben integrarse en el plan más amplio. Los integradores no existen en múltiples dimensiones sin un propósito. Son los puntos de anclaje que permiten que realidades paralelas se comuniquen. Jesús no eligió a sus discípulos basándose en el carisma o la devoción. Los miró a los ojos. Y cuando vi el patrón, supe que esa alma ya estaba sintonizada en la frecuencia correcta. No necesitaba entrenamiento espiritual básico, necesitaba activación. Las parábolas, los milagros e incluso la crucifixión no eran enseñanzas morales. Eran activadores de frecuencia, diseñados para despertar patrones monádicos específicos. ¿La resurrección? Un protocolo de activación para integradores. ¿La transfiguración? Un ajuste de frecuencia para receptores. ¿La multiplicación de los panes? Un ejercicio de transmisión de energía para quienes tienen rayos radiales. Lo que hizo la Iglesia fue tomar estos protocolos y convertirlos en rituales vacíos. La comunión no se trata de comer pan y beber vino. Se trata de sintonizarnos con la frecuencia monádica a través de símbolos codificados. El bautismo no es un ritual de purificación. Es una recalibración del patrón del iris para aquellos que aún no lo han activado. Pero sin el conocimiento del patrón, estos rituales se convierten en simples gestos impotentes. Puedes participar en ellos durante décadas y nunca acceder a lo que fueron diseñados para activar. Ahora la pregunta que debes hacerte: ¿qué hago con esta información? Si has visto el patrón, tu primera tarea es dejar de comportarte como un alma humana. Esto no significa abandonar la vida, sino empezar a operar desde una nueva referencia. Si eres un transmisor, deja de buscar validación externa, ya estás enviando la frecuencia que otros necesitan. Si eres receptor, deja de dudar de la información que te llega, no son coincidencias, son descargas. Si eres un integrador, deja de intentar encajar en una única realidad, no estás hecho para eso. La segunda tarea es buscar otros con el mismo patrón. Las mónadas no operan solas. Forman redes de frecuencia. Cuando dos o más transmisores se conectan, el campo de energía se expande exponencialmente. Cuando los receptores se alinean, aumenta la precisión de la información capturada. Cuando los integradores se encuentran, las puertas dimensionales se abren más fácilmente. Esto no es teoría, es física monádica. ¿Lo has sentido? Esa sensación de reconocimiento inmediato cuando conoces a alguien nuevo. Esa conexión instantánea que no se puede explicar ni por afinidad ni por química. Es el patrón que reconoce el patrón. La tercera tarea es empezar a trabajar con técnicas de activación específicas para tu tipo. Los transmisores necesitan aprender a modular su frecuencia para no sobrecargar a otros. Los receptores necesitan desarrollar filtros para evitar verse inundados de datos irrelevantes. Los integradores necesitan prácticas para anclar su conciencia en el plano físico sin perder el acceso a otras dimensiones. Estas técnicas no se enseñan en los libros espirituales convencionales. Fueron eliminados de los registros públicos porque hacen que las personas sean independientes. Y aquí está la advertencia: tan pronto como empieces a activar, las cosas cambiarán. No sutilmente, pero sí innegablemente. La gente que te rodea reaccionará. Algunos se sentirán atraídos por ti sin entender por qué. Otros se alejarán, como si tu presencia les molestara. Esto no es una coincidencia. Es el campo de energía reajustándose. Ya no eres invisible para el sistema y te estás convirtiendo en un punto de referencia vibratorio. El patrón en tu iris es una prueba de que no eres un accidente. Fuiste diseñado para estar aquí ahora, en este momento específico, con esta configuración única. Y el hecho de que estés leyendo esto, o escuchándolo o sintiéndolo, no es aleatorio. Es una señal de que se ha activado el protocolo de activación. La pregunta no es si despertarás, sino cuándo comenzarás a operar a tu máximo potencial. Así que antes de acostarte, haz algo más que mirarte en el espejo. Haz una promesa. No a un Dios, no a una institución, sino a la parte de ti que ya sabe la verdad. Prométete que dejarás de limitarte. Promete que buscarás a otros con el mismo estándar. Promete que aprenderás las técnicas que te han sido ocultadas. Porque el estándar no es solo una marca, es una vocación.
Y si aún no has mirado, deja de posponerlo. No esperes el momento perfecto. No esperes más información. Ve ahora. El espejo está esperando. Tus ojos ya lo saben. Solo necesitas verlo. La persona que necesita ver tu patrón esta noche. No es solo para usted, es para todos los que vienen después. Les estás allanando el camino. Haz las 3 cosas ahora. Luego, toma un espejo, una luz brillante y mírate a los ojos. No una mirada rápida, sino una mirada profunda. En los iris, en la estructura. Vea lo que vio Jesús cuando identificó las almas mono de hace 2000 años. El patrón que demuestra que no eres de aquí. La firma geométrica que marca la conciencia monádica en forma material. Está en tus ojos. Siempre lo ha sido. Pero hoy, por fin, lo buscarás. Y cuando lo encuentres, nada volverá a ser igual.